bienvenidos un día más a este canal de Crimen y Misterio. Este canal que está dedicado a todos los que somos apasionados del crimen y de los misterios que conllevan también estos crímenes porque requieren mucho estudio y mucho tiempo. Yo vengo a dejaros aquí un saludo también allá donde estéis, esperando que hayáis tenido un día de lo mejor o que lo estéis teniendo en este momento. Y voy a relataros hoy un crimen muy interesante de los años 70-80. Es el crimen de una mujer que se tomó la justicia por su mano. Y bueno, ya me daréis alguna opinión sobre ello. ¿Qué opináis vosotros, para la redundancia, de su actitud? Y bueno, paso a dejaros el caso de Marianne Bammayer. Los padres de la protagonista, Marianne Bammayer, huyen de Prusia tras la Segunda Guerra Mundial al haber pertenecido el padre al cuerpo de combate Waffen de las SS nazi, y huyendo de ese sitio se instalan en Sartre, Alemania. Allí nace Marianne. La familia de Marianne, una vez instalada en esa ciudad, empiezan una vida muy distinta y muy diferente a la que tenían en la Prusia en la que estaban, ¿no? Ellos allí tenían una vida pues muy, muy buena, muy plena y muy cómoda, y con mucho poder, sobre todo él. Entonces, bueno, empezar esta nueva vida vamos a decir, desde cero. La madre la llevó, bueno, bastante bien, se acomodó, vamos a decir, a las nuevas circunstancias. Pero el padre de Marianne no aceptaba su nueva situación. Y entonces este hombre empieza a ahogar sus penas y sus frustraciones yendo todos los días al bar y, lo dicho, ahogando sus penas en alcohol, que luego, cuando volvía a casa, pues todas esas penas y frustraciones acababa echándolas encima de su mujer y su hija. Sobre todo de la niña, porque la madre siempre procuraba posicionarse de la parte del padre para evitar tener más conflictos con él de los necesarios. Entonces, digamos que la madre, en lugar de proteger a su hija, lo que hacía era protegerse a sí misma más que otra cosa. Así fueron pasando los años. Este hombre no iba peor, no mejoraba la situación nada, no aceptaba su nueva condición y notaba que la gente, pues bueno, también le hacían vacío, y como no había manera de que este hombre hiciese una vida normal y estable, la madre llega a un momento, la madre de Marianne, que se cansa y decide pedirle el divorcio y que se vaya de casa. Marianne en ese momento se sintió muy feliz porque vivir con un padre con estas complicaciones diarias era, la verdad, muy difícil de sobrellevar para una niña. Pasa el tiempo y, bueno, Marianne va creciendo, está contenta con la situación que tiene actualmente, están ella y su madre, pero su madre se vuelve a enamorar de un hombre y tiempo después se casa con él. Marianne, la verdad que se disgusta porque no le apetecía tener otro hombre en casa, tenía miedo de que este hombre pues le volviese a hacer daño como su padre. Y acertó, porque este hombre era básicamente igual que su padre, no bebía, pero era un hombre que era muy tirano, muy inflexible, de mano rápida, muy castrador. Vamos, que era un hombre que la quería tener en un puño. Y armaba cada poco, pues, lío con la madre, porque la niña, pues, ya estaba camino de la adolescencia y era rebelde. Entonces, cuando más apretaban para que ella y no la castigaban, Marianne más se rebelaba. Entonces, bueno, tenían bastantes disputas
a diario. Cuando Marianne tiene 15 años, se enamora de un niño de su edad y empieza a hacer pues escapadas de casa y a incumplir las normas que le mandan en casa. Con 16 años se queda embarazada. Cuando llega a casa y comenta y cuenta que está embarazada, la madre le dice, y el padre, por supuesto, el padrastro, le dicen que ese niño hay que darle una adopción porque si no se va fuera de casa. Evidentemente ella tampoco puso muchos pegos porque era una niña de 16 años y ¿qué iba a hacer? Pues nada, aceptar lo que le mandaban y así fue. Cuando dio a luz, entregaron al niño en adopción. Pasa el tiempo, Marianne, pues bueno, sigue su vida, estando estudiando con 18 años ya, se enamora de un compañero, mantienen una relación y se vuelve a quedar embarazada de este chico. Que este chico, cuando se entera, dice que él no se hace cargo, que no quiere saber nada. Marianne, una noche que salió a tomar unas copas, estando ya en estado, es abusada íntimamente, la ataca un hombre y le hace este daño. Y ella, después, cuando tiene el niño, había quedado como muy traumatizada con esta situación que había vivido y decide dar a este niño en adopción. Ya no hizo falta que su madre le insistiese ni le dijese. Ella misma, tras la experiencia, decidió hacer esto. Así que cuando pasa este momento de dar al niño en adopción, pasa un poco de tiempo, Marianne decide que es el momento de cambiar de aires y se va a vivir a otra ciudad llamada Lübeck. Allí Marianne, con 18 años, pues bueno, ya 18, 19 años, tiene que empezar a buscarse la vida, a buscar trabajo, a buscar un modo de ser independiente, porque además ella quería ser independiente porque era una chica muy suya, muy capaz. Y entonces, pues buscando trabajo, fue yendo de un sitio a otro hasta que encontró un trabajo que la satisfacía mucho en un bar que se llamaba Vipasa, que era un bar que servía de todo, servía comidas, copas, por la noche era un pub, o sea, era múltiple. Y además era un bar muy característico porque tenía un ambiente muy peculiar, tenía lo mismo estudiantes, intelectuales, filósofos, gente marginal, allí paraba de todo. Y Marianne se encontraba como pez en el agua, porque allí había mucha gente que tenía afinidad con ella, porque ella siempre se sintió muy sola, muy vacía emocionalmente, porque su madre nunca hizo el papel de madre con ella. Entonces, bueno, allí toda la gente que iba conociendo, de algún modo, la arropaba porque era una chica encantadora. Aparte de que era una mujer preciosa, era una chica encantadora. Entonces, ella estaba encantada en aquel sitio, en aquel lugar de trabajo. Empezó a coquetear con el gerente y el gerente con ella y tuvieron una relación y de esta relación Marianne se queda embarazada de nuevo, con 22 años. Entonces, bueno, le dice a este hombre la situación que tiene, que está embarazada, y él le dice que, bueno, que él no está capacitado en ese momento ni tiene ganas de ser padre. Entonces, que bueno, que con él vamos a decir que no cuente. Marianne, no obstante, dice que va a seguir con el embarazo y esta vez decide tener a su hijo y enfrentar la vida sola, como madre soltera, pero con el amor de su hijo. Entonces, el 14 de noviembre de 1973, Marianne da a luz a una niña a la que le llama Ana y en ese momento también decide ligarse las trompas para no volver a tener más hijos y tampoco tener que pasar por la circunstancia de darlos en adopción, porque bueno, cada hijo que dio en adopción fue un dolor para ella, no fue una cosa fácil, la verdad. Marianne, bueno, tiene la suerte de que el Vipasa, donde trabajaba,
y era gerente el padre de la niña, pues encima del bar tiene un pequeño apartamento que le ceden para que pueda vivir con Ana y tener allí su casa y su trabajo. Empieza a trabajar por las noches para poder arreglarse con la niña, ¿no? Entonces entra a trabajar en el pub por las noches. Allí, pues bueno, todo el mundo la ayuda, porque todo el mundo la conoce, va a trabajar muchas veces con la pequeña, incluso sirve con la pequeña en brazos muchas veces las mesas, porque está sola, no tiene a nadie, no puede contar con nadie en sí. Entonces, bueno, así van transcurriendo los años. A Ana la conoce todo el mundo en el barrio donde vivían, la conoce toda la gente que para en el pub y bueno, es una niña súper feliz, es unas relaciones públicas nata porque habla con todo el mundo. Ana empieza la escuela y Marianne le cuesta trabajo conciliar la maternidad, el trabajo y el trabajo, porque ella dormía de día y trabajaba de noche, es que no le quedaba otra que hacer. Entonces, bueno, por la mañana pues sí podía mandar a la niña al colegio y luego dormir, pero por las tardes la niña pasaba muchas tardes por la calle, por el barrio, con la gente. Ella sabía que estaba bien atendida y cuidada porque además en ese momento en Alemania había un momento de hippie y todo el mundo se ayudaba. Entonces ella en ese punto estaba tranquila porque si no eran unos o eran otros, Ana siempre tenía cobijo y atención. Bueno, pues así pasa el tiempo y un 5 de mayo de 1980 un hombre que era conocido, era cliente no habitual, pero sí pasaba por allí, por el bar muchas veces, pues entra en la vida irrumpe o arrasa con la vida de Marianne y de Ana. Os voy a presentar a este hombre, voy a hablaros un poco de quién es. Este hombre se llama Klaus Grabowski, es un hombre de 35 años, vivía allí en el barrio, era carnicero, que estaba teniendo una relación, incluso estaba comprometido. Nadie lo conocía en sí, era una persona que vivía en el barrio, pero bueno, no se conocía como se conocían los demás que llevaban años allí en el barrio viviendo, ¿no? Entonces, este hombre tuvo problemas con la justicia porque en el 76 había tenido denuncias, estuvo por abuso íntimo a 2 niñas, con lo cual estuvo enjuiciado. En este juicio le dijeron que tenía 2 opciones, o ir a una cárcel psiquiátrica porque le diagnosticaron una conducta sexual inapropiada, o sea, esta persona no sabía contenerse cuando veía pues las niñas, porque anteriormente había tenido una denuncia que había quedado en eso, una denuncia porque había había perseguido a una niña y la niña empezó a dar gritos y finalmente pues la tuvo que dejar, no la llegó a coger, pero bueno, quedó también esa denuncia ahí constante, ¿no? En constancia. Pues bueno, este hombre le detienen cuando viola a estas 2 menores y le dicen a escoger que o va a un psiquiátrico durante un tiempo indeterminado para ver si se cura pues esa adicción o esa pulsión que tiene hacia las menores, o si no, que le ofrecen una castración química y que con la castración química lo que es sale primero. Entonces él dice, sí, yo me acojo a la castración química, que supondría ponerle una inyección para anularle lo que son los instintos sexuales masculinos, ¿no?, de un hombre. Entonces él se acoge a esto y bueno, pasa un tiempo, le ponen en la calle a circular
y le dicen que él tiene que tomar una medicación y que le van a hacer un seguimiento, por supuesto. Y él, sí, él acepta, claro. Sí, lo que quiero es salir a la calle. Entonces, bueno, pues la ley no se ocupó de hacerle seguimiento ni otra cosa. Lo dejó en la calle suelto y a su aire. Entonces, cuando pasa tiempo, este hombre, pues, viendo que estaba libre, pero completamente libre, porque nadie se ocupaba de él, pues se fue a un urólogo y le contó al urólogo, porque el hombre le preguntó a qué se debía la castración, y él dijo que bueno, que había tenido problemas de exhibicionismo y bueno, que se la habían hecho, pero que bueno, que no, ya estaba superado, que tenía una prometida, que quería tener hijos y lo que quería era revertir la castración para poder tener pues relaciones normales con su pareja y descendencia. Entonces, bueno, pues este hombre, el urólogo, que tampoco cumple con su cometido, no estudia los antecedentes de esta persona, lo da por bueno y le revierte la castración química, con lo cual Klaus Grabowski empieza a tener las funciones normales de cualquier hombre sano, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso, el 5 de mayo de 1980, Grabowski, que conocía, como os digo, a Ana y sabía que le gustaban mucho las mascotas, porque la veía por el barrio y hablaba con ella, como todos los vecinos, le dijo que si quería ver unos gatitos que tenía en casa. Él estaba solo, no estaba la prometida, y Ana le dijo que sí, que si se los enseñaba, que iba con él a verlos. Y sí, subió a su casa y no salió nunca más de ella. Este hombre hizo con la niña todo lo que os podéis imaginar y más. Y cuando terminó de hacer lo que quiso, pues decidió con unas medias de su prometida estrangular a la pequeña. Después la metió, la dobló y la ató para que hiciese un bultito pequeño y la metió en una caja de cartón. Cogió la caja de cartón y se fue con ella a las orillas de un canal, la dejó allí escondida con intención de esa noche volver y enterrarla para que desapareciese para siempre. El problema de este hombre es que cuando llegó su pareja, que lo vio muy agitado y vio la casa un poco como rara, le empezó a preguntar y ante la insistencia de ella, pues él se vino abajo y le contó lo que había hecho, esperando que ella, pues bueno, lo comprendiese y en parte, pues como era su prometida, lo apoyase. Tuvieron una discusión grande. Él dijo que se iba a beber a un bar y ella esperó un tiempo prudente y en cuanto pudo, pues salió de casa y se fue directa a la comisaría a ponerle la denuncia por lo que le había hecho a Ana. Marianne, esa tarde, había estado en una sesión fotográfica porque tenía una furgoneta muy característica, que estaba adornada y pintada de una forma muy original, y le habían ofrecido hacerle un reportaje a ella y a la furgoneta, ¿no? Entonces, cuando llega de allá, de donde estaba haciendo el reportaje, se pone a buscar a Ana y no la encuentra. Esa mañana Ana había discutido con su madre porque no quería ir a la escuela. Y bueno, tras la discusión, porque Marianne le exigía a Ana, la verdad, que se comportase un poco como más adulta de lo que era, que se hiciese cargo también de sí misma en parte, porque ella no podía hacerlo todo y necesitaba que Ana pues fuese, vamos a decir, pues funcional, ¿no? Pero Ana, pues bueno, era una niña también como su madre, con mucho carácter y rebelde, y esa mañana se enfadó mucho y dijo que no iba a la escuela. Y entonces, bueno, para no seguir discutiendo, Marianne la dejó quedarse en casa y que saliese a la calle como hacía habitualmente, por casa de los vecinos, o a jugar por la calle, lo que quisiese.
Pues bueno, cuando ella llega y no dan cuenta, dice, como reñimos por la mañana, pues lo más seguro que se marchó y está escondida. Entonces anduvo preguntando a todo el mundo del barrio y nadie la había visto, se fue directamente a la policía. Cuando llegó a la policía le dijeron bueno, que Ana había aparecido en estas condiciones y esta situación, porque bueno, sabían todos perfectamente quién era la niña. Entonces, bueno, Marian se le cae el mundo encima, por supuestísimo, ¿no? Entonces, bueno, el 4 de marzo de 1981 comienza el juicio contra Klaus Grabowski. Este hombre dice, cuando le detienen, y en el juicio lo corrobora otra vez, dice, tiene la desfachatez de decir que él en parte no tuvo la culpa de lo que le hizo a Ana, porque Ana lo sedujo y vamos, que lo incitó a que le hiciese pues lo que le hizo. Y después de que lo incitó y lo sedujo, y ya en su casa, pues le dijo, lo extorsionó, que si no le daba dinero, que le iba a decir a su madre lo que le había hecho, que le había tocado indebidamente. Y bueno, se montó este hombre una película terrorífica, la verdad. Esto lo dijo cuando le detuvieron y luego lo corroboró en el juicio, delante de Marian, que estaba presente en el juicio, por supuesto, ¿no? Bueno, pues el 4 de marzo del 81 empieza ese juicio, ¿no? Marian está allí escuchando un día, otro día. El tercer día llega tarde al juzgado, llega una gabardina blanca amplia, llega sin bolso, llega sin nada, la dejan pasar porque, bueno, no quisieron molestarla tampoco cacheándola ni nada, para ir registrándola, y se coloca en la parte que le correspondía de pie, porque Grabowski estaba puesto de espaldas al público, sentado, y saca una pistola de su bolsillo y le da 8 tiros a este hombre. 8 tiros, de los cuales uno falla, le roza simplemente un brazo, pero los otros 7 impactan en la espalda de Grabowski, que muere instantáneamente. Ya la detienen allí mismo y lo único que dice es que lamenta no haberlo tenido de cara para que pudiese ver el rostro de la madre de la niña a la que había asesinado. Bueno, pues a esta mujer, después de detenerla, el 2 de noviembre, la fiscalía retira la acusación de asesinato contra Marian y se le acusa de tenencia de posesión indebida ilegal de armas en el juzgado, y le piden 6 años de prisión, de los cuales cumple 3. Y a los 3 años, pues Marian queda libre y ya empieza una vida nueva, ¿no? Cuando queda libre, pues ella conoce a un profesor y se marcha a vivir a Lagos, a Nigeria, marcha de Alemania. Y está con este hombre, se casan en el 85 y 5 años después pues se divorcian. Después de divorciarse este hombre, ella se va a Sicilia. Y en Sicilia pues trabaja ejerciendo pues de lo que sale. Va sobreviviendo así, con trabajos y trabajos. Allí en Sicilia le diagnostican un cáncer de páncreas. Entonces ella decide volver a Alemania cuando sabe esto. Entonces, cuando llega allí a Alemania, ella concede, un 21 de septiembre del 95, concede una entrevista en la que, bueno, le contesta todas las preguntas que le hacen. Le dice que ya que había practicado para manejar bien el arma, que no se arrepentía de nada, por supuestísimo. Y después de esto, ella tuvo que primero
cuando estaba en prisión, esta mujer tuvo que escribir una biografía que vendió para pagar las costas judiciales que tenía, porque claro, el proceso costaba dinero y ya no estaba trabajando durante todo ese tiempo. Y después, ya en el 95, da la entrevista a la televisión. Y después de esto, pues bueno, ella se pone ya muy, muy enferma, fallece a los 46 años y deja una petición que es ser enterrada junto a su hija Ana. Y en la actualidad, bueno, esa sepultura se encuentra allí, en el cementerio de Lübeck, y allí descansan las dos en paz. Bueno, espero que os haya interesado este caso que os he traído hoy, que me dejéis algún comentario, si os interesa y os apetece compartir conmigo. Y bueno, lo que digo siempre, volveré, no sé si con un crimen, un misterio, pero bueno, yo volveré. Nos vemos, chao.